tal? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que hayan pasado una buena noche y un buen día hoy. Vamos a pasar lista durante la sesión, pero gracias a Dios que hay un buen grupo, ya se ha añadido a la sesión y conforme vayamos avanzando vamos a estar viendo los demás asistentes para tomar la lista. Bueno, pues muchos saludos a todos nuevamente. La dinámica, me escuchan, ¿verdad? Tengo buen audio. La dinámica de la sesión, hoy es su primer clase y la dinámica va a ser de la siguiente manera. Si alguno de ustedes tiene el deseo de participar, levanta su mano y nosotros le abrimos su micrófono o tú puedes abrir tu micrófono y con gusto te escuchamos. Vamos a estar regulando los micrófonos porque a veces se activan, se vicia el sonido y se filtran otros ruidos que pueden distraer o aturdir un poquito la reunión. También voy a solicitar la participación de ustedes para leer en algunos de los conceptos que tenemos aquí en el material. Y si alguno no desea leer, con toda confianza nos puede decir paso y otra persona puede leer, puede levantar su mano y participar. El objetivo de esto es que podamos tener una versatilidad en la dinámica y en el desarrollo de la reunión. Muy bien. Ok, todos imprimieron su manual, su material, lo tienen impreso. ¿Sí? Pueden levantarlo ahí para que lo vea. Muy bien, los felicito. Eso es. Muy bien. Qué bueno que pudieron imprimir todo su material porque es fundamental y en este material es con el que vamos a estar trabajando, así que va a ser muy importante. Ok. Bueno, pues ustedes tienen una portada en su material, tienen un índice y en el índice esto es lo que vamos a cubrir. Está la introducción, los objetivos, pero el marco teórico que vamos a estar cubriendo durante todo este curso es de 6 temas. Y dentro de los temas, pues vamos a abarcar algunos subtemas que corresponden a cada tema. Vamos a ver qué es la resiliencia y cómo se desarrolla la resiliencia. Vamos a ver la resiliencia y la relación con la salud mental, que eso es algo fundamental. La resiliencia y su relación con la tanatología, las capacidades de la resiliencia, características de personas resilientes y el manejo de las emociones. Nótese que estamos hablando en este momento de manejo de emociones, no control de emociones, es un poquito diferente. Manejo de las emociones y la empatía, que eso es algo fundamental en estas situaciones que vivimos todo el tiempo. La empatía es elemental para el desarrollo de buenas relaciones, relaciones saludables, construir relaciones, fortalecer relaciones, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a nuestra introducción. Y quiero pedirles página 1 de nuestro manual. Quiero pedir la participación de 3 estudiantes. Me gustaría que pudiera leer en esta ocasión. Carolina Ocampo, ¿estás lista para leer? Muy bien. Carolina, vas a leer el primer párrafo de la introducción. Médico Roberto, ¿nos ayuda a leer el segundo párrafo? Muy bien, en un momento yo les indico. Y maestra Celia, ¿puede leer el tercer párrafo? Muy bien. Entonces, vamos a leer nuestra introducción y en la forma en que les pedí. Vamos con Carolina, primer párrafo de nuestra introducción. Introducción. La resiliencia se define como la capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones límites como periodos de dolor emocional y situaciones adversas. La resiliencia emocional se enfoca en los pensamientos, acciones y sentimientos y reconoce la importancia de ser inteligentes respecto a nuestras emociones. Construir y desarrollar un comportamiento resiliente nos permite lograr la resistencia frente a la destrucción, es decir, adquirir la capacidad para proteger la propia identidad bajo presión y desarrollar la capacidad de formar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Muy bien, eso es resiliencia. Muy bien, médico, por favor, el segundo párrafo. Sí, desarrollar resiliencia emocional nos ayuda a mejorar la forma en que expresamos las emociones, en que reaccionamos y nos comportamos
en la sociedad, haciendo frente a la vida durante y después de los eventos traumáticos. En este curso aprenderemos los conceptos de la resiliencia, las capacidades resilientes y la relación de esta ciencia de la salud en la tanatología y la salud mental. Empleamos una didáctica que permita enseñar, instruir, explicar, hacer, saber, demostrar los conocimientos necesarios a fin de lograr el aprendizaje autogestivo, relacionando los conocimientos con las realidades que viven, provocando la reflexión crítica sobre los eventos traumáticos, considerando cada uno su nivel y capacidad en las diferentes edades y acordes a sus niveles socioculturales, académicos y económicos. Así es. Muchas gracias, médico. Muy bien. Por cierto, el médico leyó muy bien el párrafo al principio porque tiene un error. Dice desarrollar resiliencia emocional. Aquí hay un error. Dice no ayudará. Y es lo correcto. Muy bien leído, médico. Nos ayudará. Agreguen una S, por favor. Nos ayudará. Ok. Maestra Celia, por favor, lea el siguiente párrafo. El inserto. Para llevar a cabo este proceso es indispensable que el individuo tenga la capacidad de observar, comprender su propio proceso de aprendizaje de manera consciente. Gracias a esta habilidad podrá identificar errores, vicios o defectos en su metodología actual para corregirlos o ajustarlos de tal manera que pueda lograr sus objetivos eficientemente. Asimismo, sea capaz de adquirir la habilidad de abstraer sus estrategias de aprendizaje para aplicarlas en distintos ambientes. Esta habilidad es conocida como metacognición. Muller, 2013. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Celia. Durante todo el curso va a haber palabras, conceptos que para algunos sean nuevos, para otros ya no lo sean, pero de todas maneras estos conceptos se van a estar repitiendo continuamente. Hablamos conceptos como, por ejemplo, autocognición, autogestivos, metacognición, y durante el proceso del curso vamos a estar reflexionando sobre esto, porque el curso, recuerden que es psicoeducativo. Si lo dijéramos de manera muy simple y muy común, es educación mental. Sin embargo, el curso psicoeducativo, como lo estamos reflexionando, como lo estamos leyendo en estos conceptos, nos va a llevar a que nosotros podamos lograr cambios, que es muy importante que logremos cambios, que nos empoderemos para poder tomar decisiones, que podamos nosotros generar ambientes sanos. Al desarrollar capacidades resilientes, mejoramos nuestra actitud, mejoramos nuestras maneras de afrontar las cosas, de manejar las emociones. También vamos a estar aprendiendo a promover los factores protectores, a prevenir los factores de riesgo, a fin de que podamos nosotros desarrollarnos capacidades que ya tenemos, que identificamos, y al mismo tiempo las que podemos ir adquiriendo, porque con la experiencia que ustedes han tenido en la vida, las situaciones adversas que han vivido, los dolores, las frustraciones, algunos pudiesen estar viviendo o vivieron en el pasado desde la niñez situaciones traumáticas y ciclos no cerrados, y luego se van acumulando conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando en los diferentes ámbitos. Entonces tenemos que aprender a resolver esas áreas de nuestra vida, a manejarlas de manera productiva. Así que por eso vamos a estar tratando esto. Quiero que veamos los objetivos de nuestro curso, que es muy importante que estemos trabajando. También es algo que vamos a estar regularmente repasando, repitiendo durante todo el curso. Página 2 de su manual. Los objetivos de este curso psicoeducativo se van a cubrir en 4 etapas. El primero es que vamos a ir identificando. ¿Qué vamos a identificar? Capacidades resilientes, como les decía hace un momento. El segundo objetivo es que vamos a aprender a desarrollar la resiliencia
con esas capacidades resilientes que vamos descubriendo, que estamos adquiriendo, que vamos a desarrollar, vamos a aprender a hacerlo. Lo tercero es que tenemos que hacer una reflexión. ¿Se me cambió? Ok, ya. Tenemos que hacer una reflexión sobre las adversidades que tenemos. Ahí en su pantalla están apareciendo el mapa de los objetivos psicoeducativos. Vamos a reflexionar. Todo este curso es reflexión. Es importante la reflexión, como decíamos, de la metacognición, que nosotros podamos estar conscientes de las situaciones, de nuestras propias realidades y de las modificaciones que tenemos que hacer. También eso se llama autogestión. Es decir, nadie tiene que estarnos cambiando la vida. Nosotros podemos hacer los cambios. Nadie tiene que estar detrás de nosotros para que hagamos algo. Nosotros mismos somos proactivos y lo hacemos. Eso es autogestión. Y el cuarto objetivo es aplicar estos conocimientos. ¿En qué los vamos a aplicar? En las condiciones bajo riesgo, adversidad o crisis en las que nos estemos encontrando. Eso es los 4 objetivos que vamos a cubrir: identificar, aprender, reflexionar y aplicar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a nuestro primer punto de nuestro manual en la página número 3. Vamos a ver qué es lo que son las capacidades resilientes. ¿Ok? La resiliencia, primero el concepto. ¿Qué es resiliencia? Muy importante que podamos definirlo. Escribí 3 conceptos, los más simples, prácticos y los más claros, de modo que podamos asimilarlos. El primero dice así nuestro manual. El primer concepto de resiliencia es la capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones límites como periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Eso es una capacidad resiliente, sobreponerse. Aquí podemos subrayar, si ustedes quieren, subrayan la palabra capacidad y pueden subrayar la palabra sobreponerse. Es una capacidad de sobreponerse a las situaciones límites de dolor extremas, adversas. Segundo concepto de la resiliencia. Este concepto es un concepto etimológico que está descrito en el latín, que es resilio. Es decir, resiliencia en el latín resilio es volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Ese es el concepto que se le dio a resiliencia y ahorita lo vamos a ejemplificar. El tercer concepto es el que podemos reconocer como un término que viene de la ingeniería civil, el término de resiliencia, porque se le dio el nombre de resiliencia precisamente. Adelante, doctor. Permítame, hay que abrirle su micrófono. ¿Puede abrir su micrófono? Ya. Adelante. Solo un comentario en esta tercera definición. Sí. Agregar de que es la propiedad de materiales, Sí. ¿sí? Es una propiedad que tienen algunos materiales para ser elástico, no todos. Claro. La piedra no es elástica, Claro. pero hay muchos materiales que tienen esa propiedad de ser elásticas. Y es un concepto que se utiliza no solo en la ingeniería civil, sino que también en la ingeniería metal mecánica, pudiéramos hablar, metalúrgica, porque ellos lo utilizan demasiado para ver qué materiales tienen elasticidad o tienen la propiedad de que lo puede uno jalar y no romperse. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias por su aportación, médico. Y como lo vemos en las imágenes que les presento aquí en su material, y también podemos ver esas imágenes aquí en su pantalla, por ejemplo, como decía el médico, efectivamente, algunos materiales están diseñados con ingeniería resiliente, es decir, con capacidad para evitar la deformación mediante su uso, el uso continuo. Por ejemplo, podemos ver los resortes, algunos resortes que se emplean, ligas, neumáticos o incluso algunos colchones, por ejemplo, ¿verdad? Estos materiales que se han fabricado con ingeniería civil, con ingeniería resiliente, con el propósito de que los materiales, mediante la energía que absorben,
mediante la fuerza, la presión que reciben, el efecto de deformación por la resiliencia disminuye. Y el material, una vez que cesa la presión, una vez que cesa la energía, la fuerza, la presión que recibe, regresa a su estado natural, normal, sin deformarse. Eso por eso se ha aplicado en las ciencias de la salud mental a la resiliencia, ese término, porque desarrollar capacidades resilientes en nuestro caso es precisamente poder absorber toda la energía que tiene un evento traumático, la presión, la situación adversa, la crisis, el dolor, el sufrimiento, cae sobre nosotros. Lo recibimos, lo absorbemos como parte de la física, ¿verdad? De la termodinámica, se distribuye en el cuerpo, esa fuerza, esa energía, ese calor se distribuye y posteriormente se expulsa. Una vez que el evento, la situación, la crisis, el momento ha pasado, ha cesado, se suelta esa fuerza, esa energía, esa presión y el individuo mantiene capacidad de no destrucción, de no deformación, de no alteración, de modo que lo afecta su estado de salud físico, mental, emocional y puede mantener una condición saludable, resistencia ante la destrucción. Por eso es que se aplica la resiliencia de esta forma. Al ir comprendiendo estos conceptos, al irlos asimilando, vamos a identificar como parte de nuestros objetivos, vamos a identificar que nuestra vida, quizá usted haya experimentado esas capacidades resilientes, se ha sobrepuesto y a lo mejor ni lo sabe, pero lo vamos a identificar. O quizá algunos de ustedes están plenamente conscientes de esa capacidad resiliente y esto fortalece, enfoca, encausa, pero también podemos agregar nuevas capacidades resilientes porque las situaciones adversas de la vida pueden cambiar y requiere de nuestra parte también una evolución para que nos sobrepongamos a situaciones adversas y situaciones traumáticas. Vamos a dos componentes que propone el sociólogo belga Stefan van Stendal. Estos dos componentes a mí me han parecido muy eficaces al momento de comprender, entender, incluso memorizar los conceptos de resiliencia. Y los dos componentes, dice, el primero es resistencia frente a la destrucción, un componente de la resiliencia. Es decir, la capacidad para proteger la propia identidad bajo la presión. Y el segundo componente es capacidad de formar un comportamiento vital positivo. Eso es algo extraordinariamente necesario. Un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Yo uní los dos componentes que propone el doctor Van Stendal, sociólogo, y lo defino con una frase. Está en su manual, pero también lo vamos a poner aquí en su pantalla para que lo lea. Si los uniéramos los dos componentes, yo lo definiría en esta palabra: un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. Si quiere, puede aprendérselo de memoria y puede definir qué es resiliencia. Un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. En otras palabras, también resistencia frente a la destrucción. Reconstruirse, eso también es resiliencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a nuestra siguiente página, la página número 4. El sociólogo Van Stendal, él propuso para el desarrollo de las capacidades resilientes una metáfora conocida como la casita de la resiliencia. Esta metáfora nos permite para que nosotros podamos familiarizar la construcción de la resiliencia. Y a través de esta metáfora lo podemos asimilar de una manera muy práctica, muy sencilla. ¿Cómo se construye una casa? Nosotros en una casa la construimos primero con el cimiento, ¿verdad? Se establece el cimiento, todo lo que es la red que va a ir abajo en el piso para poner todas las bases que soportarán y de donde se edificarán las columnas, luego los muros que se van a amarrar a las columnas, finalmente el techo, ¿verdad? La losa, la cadena y luego la losa.
Bueno, como usted sabe más o menos la construcción de una casa. Van Stendhal propone esta metáfora para construir la resiliencia y se debe de llevar a cabo en estas etapas, en estas fases. Lo primero, el cimiento para construir resiliencia debe de ser la red social de apoyo, una red de contactos. Él le llama familia, amigos, vecinos, que se aceptan fundamentalmente por la persona, ¿verdad? Y no por su comportamiento. Uno establece una base, que es una red social de apoyo, la red de contactos. Yo agregué ahí en su hoja lo que menciona también Alfonso Reyes Zuviria, que lo veremos más adelante en el proceso de tratar los duelos y las pérdidas, un tanatólogo que ya falleció, experto, que también fue teólogo, misionero. Él dijo, un ser humano mexicano, un hombre en México, se reconstruye del dolor a través de establecer su recuperación con Dios y su familia. Eso es un fundamento, esa es una red, es una base. Entonces, en la red social de apoyo, en la red que construimos de contactos, es el cimiento. Para construir resiliencia necesitamos de Dios, para aquellos que creen en Él, necesitamos de Él, necesitamos de la familia y necesitamos de amigos legítimos, amigos verdaderos, amigos constructivos, no amigos destructivos. Necesitamos hacernos de amistades que nos edifican, que nos ayudan. Este grupo es la red de contacto, es la base a donde construimos la resiliencia. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita con la pandemia que estamos viviendo, estamos confinados en el hogar. El hogar es una base, es un cimiento, es un fundamento de solidez para construir la resiliencia, es decir, la capacidad de reinventarnos, reconstruirnos, recuperarnos, de resistir la destrucción. En el hogar se acompaña y Dios, por supuesto, fortaleciendo a través de la fe en Él. El segundo cimiento son las capacidades, precisamente de descubrir un sentido de coherencia, una coherencia a lo que sucede. No es fácil, pero es importante que cuando el ser humano quiere construir resiliencia, el hombre comienza a descubrir un sentido de coherencia a lo que no tiene sentido, a lo que parece no tener sentido de lo que nos pasa. Y uno, al tratar de darle sentido y encontrarle sentido, uno comienza a fortalecer las capacidades de recuperación, de superación de la situación, de la adversidad, apoyado, repito, en el cimiento. Después viene el primer piso, otro desplante hacia arriba para construir resiliencia. Es las capacidades propias de la resiliencia, las más comunes, las más conocidas y las más necesarias son la autoestima y los valores, aptitudes y competencias, humor y creatividad. Estas capacidades las vamos a ir desglosando poco a poco durante el curso. Habrá una clase relacionada con las capacidades de las resiliencias, los conceptos, que los podamos identificar, conocer y relacionarnos con ellos. Y finalmente está el techo, ¿verdad? El ático, la parte más alta de la resiliencia. Cuando otras experiencias se descubren a través de lo que ha pasado, cuando comienza a haber crecimiento, hay fruto de lo que uno está cambiando, hay respuesta, empieza a haber una reconstrucción, resultados positivos después de haber atravesado por esa situación traumática, ese problema, y haber aplicado capacidades resilientes, uno comienza a salir adelante y vivir nuevas y otras experiencias. Esta casita de la resiliencia, esta metáfora nos va a permitir más o menos ubicarnos. Por ejemplo, usted puede irse identificando. Durante todo el curso es estar reflexionando, aprendiendo, identificando y aplicando. Recuerde, son los 4 objetivos fundamentales de nuestro curso. Ir ubicando. ¿Usted cuenta? Esta sería una buena pregunta. ¿Cuenta con una buena red de apoyo? ¿Tienes una buena solidez en la familia? ¿Tienes una fe en Dios sólida, fuerte? ¿Tienes una red de contactos, amigos o incluso profesionales de salud que pueden ayudarte? Esa sería una buena reflexión. Recuerdo el caso de, como ejemplo,
hace me parece que 2 años aproximadamente aquí en el municipio, un hombre que hace años atrás conocí y asistió a algunas de mis reuniones que yo hacía. El hombre tenía problemas de alcoholismo. Nunca pudo dejar el alcoholismo, no pudo cambiar esas conductas de riesgo y le hizo mucho daño a su familia. La lastimó muchas veces por 20 años. Después desarrolló diabetes y con la diabetes se vio muy menguado y muy afectado. Posteriormente tuvo una laceración en un pie. Fíjese cómo se va dando la cadenita que lo lleva a un individuo, a un ser humano, a una determinada situación. Le cortaron un pie. Finalmente, el hombre no pudo soportar esa pérdida física, pero lo que lo llevó a un mayor dolor es que ahora él tenía que depender de su familia, porque su trabajo le demandaba mucho trabajo físico, que se veía limitado. Y él sentía que tenía que depender mucho de su familia. Y como le había hecho tanto daño, entonces no pudo apoyarse. Pudo hacerlo, pero él no sentía que podía apoyarse en su red de apoyo, su fundamento. Y tomó una decisión y se quitó la vida. El hombre se colgó en su propia casa y murió. 50 años de edad. ¿Qué es lo que pudo haberle hecho falta? Tener una red social de apoyo, un cimiento para ayudarle a fortalecerse, a enfrentar esa pérdida de la salud, luego esa pérdida de uno de los miembros de su cuerpo y poderse apoyar en la familia para que construya una nueva vida con las limitaciones físicas que ahora él está teniendo. Entonces, es un ejemplo que a lo que puede llevar un individuo si no tiene un buen fundamento, un buen cimiento en su red de base. De ahí es cuando comienza a encontrarse coherencia, repito, el siguiente piso, y luego las capacidades resilientes y finalmente las nuevas experiencias. Entonces, es importante que podamos ir descubriendo el nivel en el que estamos. Y así usted puede ir valorando, evaluando. He podido percibir en lo que me ha pasado, darle sentido a lo que me ha pasado, o todavía me siento en un estado de negación, no lo puedo entender, no lo puedo aceptar, no lo puedo manejar, o ya he podido darle sentido. Tercer nivel, tengo buena autoestima, valores, tengo buen humor, creatividad, tengo competencias, irnos evaluando desde ya. Desde la misma casita de la resiliencia usted puede ir evaluando su nivel. Y finalmente el ático, ¿verdad? La parte del techo. Tiene nuevas experiencias a partir de lo que le pasó, nuevas vivencias, fruto, buen resultado. Entonces ahí nos vamos a ir evaluando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer ahora los ámbitos en los que se necesita desarrollar resiliencia. Son básicamente 3 ámbitos en nuestra vida. Ahí vamos a irnos también ubicando y nos vamos a ir identificando los ámbitos en los que se requiere la resiliencia. Voy a pedir que me ayude a leer. Vamos a ver a quién tenemos también en la pantalla. ¿Puedes ayudarnos? A ver, déjenme ver aquí mi pantalla rápido. Ok. ¿Puedes ayudarnos a leer, licenciada Salia? Maestra Mairén, por favor, y Carla García. ¿Me pueden ayudar a leer? Muy bien. Primero, a Salia el ámbito familiar personal, Mairén el ámbito microsocial y Carla el ámbito macrosocial. Por favor, adelante, pueden abrir sus micrófonos. Ámbito familiar personal. Desarrollo exitoso de niños y adolescentes procedentes de familias disfuncionales, conflictivas, víctimas de abandonos, maltratos, abusos. Ok. Adelante, maestra Mayrén. Ámbito... ¿Sí me escuchan? Sí, claro que te escuchamos. Adelante.
Bueno, ámbito microsocial. Las personas que se desenvuelven, el paro, la carencia de servicios, la peligrosidad social y circunstancias que obligan a los individuos a vivir en un estado de agresión. Ok. Gracias. Siguiente ámbito. Ámbito macrosocial, histórico o público. La supervivencia a situaciones de catástrofes naturales, guerras, terrorismo, deportaciones, pandemias, crisis, etc. Ok. Muchas gracias, Carla. Gracias por leer. Muy bien. Estos son 3 ámbitos en los cuales se necesita desarrollar resiliencia y son ámbitos en los que cada uno de nosotros los individuos nos vemos relacionados, involucrados, pertenecemos, somos parte de los distintos ámbitos. Nosotros tenemos un ámbito personal familiar, pertenecemos a un ámbito personal familiar, tenemos un ámbito microsocial, que es el lugar más cercano a nosotros, a nuestro entorno personal familiar, que es nuestra pequeña sociedad, el trabajo, la comunidad, la sociedad donde nos desenvolvemos, desarrollamos, crecemos, hacemos nuestras compras. Ahí está el ámbito microsocial, el lugar a donde vivimos, sea comunidad, sea colonia, sea municipio, etc. El ámbito macrosocial es el ámbito que ya tiene que ver con una situación general más amplia, que puede ya relacionarse con el estado en el que estamos. Y estos 3 ámbitos tienen una relación directa. Pueden ser en beneficio o pueden ser en situación de afección. En otras palabras, en los 3 ámbitos se dan factores protectores y en los 3 ámbitos se dan factores de riesgo. Y solamente como ejemplo puse aquí el desarrollo de niños, por ejemplo. Niños que han crecido en un ámbito familiar muy afectado, muy deteriorado, a lo mejor por el alcoholismo de un padre, a lo mejor por la pérdida de sus padres, a lo mejor porque es una familia disfuncional. Sin embargo, hemos conocido y sabemos de casos de niños que son exitosos en su vida, jóvenes, adultos exitosos. ¿A qué se debe? A sus capacidades resilientes. Lo mismo sucede en los ámbitos microsociales, como por ejemplo nosotros en los municipios donde vivimos, que son municipios peligrosos, municipios con alto nivel de violencia, con carencias, con situaciones límites. Son ámbitos microsociales que requieren y demandan capacidades resilientes para que el individuo pueda sobreponerse a todas esas adversidades, pérdidas, sufrimientos, dolores y consecuencias que se viven. Y el ámbito macrosocial. Son ciudades muchísimo más complicadas, como por ejemplo ahorita aquí está escrito pandemias. Todos los países nos encontramos dentro de este ámbito macrosocial movido, afectado, impactado por una pandemia. Pero hay otros países como Irak, como Afganistán, como Israel, que viven en un estado macrosocial de guerras, todo el tiempo están en guerra, están bajo amenazas de guerra de una manera terrible, que si bien México no está a salvo de una situación general de alto nivel de violencia, pues tampoco está en el nivel de eso, ¿verdad? De esos países que casi siempre están en terrorismo, guerra, etc. Entonces, estamos identificando de alguna manera los ámbitos en los que se necesita desarrollar resiliencia. Y cada uno de nosotros, esto nos está sirviendo para ir identificando, ubicándonos. Por ejemplo, en mi ámbito familiar. ¿Cuál fue mi ámbito y cuál es mi ámbito familiar? ¿Es un ámbito familiar conflictivo, a donde impera violencia, división, disensión, disfunción, un ámbito con muchas carencias? Entonces se requiere resiliencia. ¿Cómo está mi ámbito microsocial? ¿Cuál es mi ámbito microsocial? Identificarlo. Luego el ámbito macrosocial, en este caso, pues todo el Estado, todo el país, las condiciones que me pueden a mí también alcanzar y que me pueden afectar. Ahora vamos a ver unos ejemplos muy prácticos
que escribí aquí en su manual, en la página número 5, casos en los diferentes ámbitos, que nos vamos a dar un ejemplo práctico de esto. Tenemos un joven que es conocido. Escogí estos casos porque creo que muchos los conocen. Hay más, pero ustedes han de conocer a Nick Vujicic, este hombre joven que lamentablemente su condición física es muy limitada. Él nació con una malformación y nació sin extremidades de brazos ni piernas. Sin embargo, él es un gran ejemplo de resiliencia. Él se ha reconstruido del dolor de esa pérdida. Se dedica a dar charlas, conferencias, enseñanzas acerca de cómo apreciar la vida, cómo ser feliz, cómo valorar lo que se tiene, cómo aprovecharlo. Y ha escrito libros. Es un hombre completamente exitoso. Yo creo que a pesar de que no tiene ni brazos ni piernas, tiene más éxito, con todo el respeto que nos merecemos, que la mitad o la mayoría de nosotros juntos, a pesar de sus limitaciones. Él cuenta en uno de sus testimonios que a la edad de 10 años él intentó quitarse la vida, intentó brincar hacia la alberca para ahogarse. Sin embargo, algo lo obstaculizó, lo interrumpió, no lo hizo. Estuvo llorando en su recámara, reclamando a Dios, preguntando a Dios de su condición, y Dios le ayudó a salir adelante. Pero ¿sabe con qué contaba este Nick? Contaba, como vimos en la casita de la resiliencia, con un fundamento, un cimiento sólido, que era Dios, la fe en Dios de sus padres, la que él aprendió a tener, y el amor de sus padres, la atención de sus padres, el aprecio y el amor de su familia, la comprensión de su familia. Eso le ayudó a construir la resiliencia, encontrarle, como vimos en la casita, el segundo nivel, sentido de coherencia a lo que no lo tiene. Y de ahí él empezó a construir una autoestima basada en valores, basada en el humor, basada en la creatividad, basada en sus aptitudes y capacidades para poder ser el hombre que ahora es. Tenemos otro caso, el caso de la joven famosa Malala Yousafzai. Esta joven Malala, ustedes habrán visto las noticias, a mí me tocó ver esas noticias. Ella era una joven que peleaba por los derechos en Pakistán para poder estudiar, los derechos de que las mujeres pudieran ir a la escuela. Y ella, una adolescente joven prácticamente, ella peleando en una manifestación, le dispararon y prácticamente la dieron por muerta. Sin embargo, afortunadamente, después de librar una batalla de salud entre la vida y la muerte, Malala se recuperó. Y para sorpresa de todos sus adversarios, no solamente se recuperó físicamente, sino se volvió una mujer más fuerte. A pesar de su corta edad, el sufrimiento que tuvo, la situación adversa que vivió, la hizo a Malala más fuerte. Le dio creatividad, tuvo humor para escribir hasta un libro, da conferencias, fortalece, es una líder auténtica y se recuperó, se reconstruyó. La Malala antes del disparo era una manifestante como otras, pero después del disparo y el borde de la muerte, esa mujer se convirtió en una líder, una autora de libros, exitosa, con una influencia mucho mayor y que está dando muchos resultados en su país en favor de las mujeres para que puedan estudiar. ¿Qué podemos decir también de este hombre que, un científico, es francés pero con raíces judías? Él es llamado Boris Cyrulnik. Boris fue un niño que sobrevivió al holocausto nazi. Sus padres murieron, pero él sobrevivió. Este hombre, aquí en sus hojas les escribía, es de familia judía. Sus padres desaparecieron. Sin embargo, él logró ser, fíjese, un neurólogo, un psiquiatra, psicoanalista y un etólogo.
O sea, es un hombre científico en toda la extensión de la palabra. Y pueden buscar su nombre y tiene muchos videos, conferencias sobre resiliencia. Y es extraordinaria su teoría, su tesis, cómo lo explica, cómo lo expresa. Pero estamos hablando de un niño que su ámbito macrosocial, imagínense el ámbito macrosocial de los judíos con un gran peligro, luego su ámbito microsocial en su propia familia y luego su ámbito familiar. En los tres ámbitos de su vida necesitó la resiliencia. Se encontraba completamente lleno de factores de riesgo y pudo superarse, pudo sobresalir. Cuando él terminó la situación de la guerra, él comenzó a hacer una vida y logró ser quien ahora es. ¿Y qué podríamos decir de los judíos del Holocausto? ¿Qué podríamos nosotros pensar de los japoneses después de la bomba de Hiroshima? Nosotros, la sociedad mexicana, que nos tocó vivir el terremoto de 1985, la misma sociedad mexicana que vivimos la violencia al más no poder, de alguna manera, si se da cuenta, hemos desarrollado capacidades resilientes, porque hablamos, por ejemplo, nosotros los mexicanos, a pesar del contexto en el que nos encontramos, tan difícil de violencia, de injusticia, de corrupción, de que no estamos protegidos por las autoridades, de carencias sanitarias, etcétera, etcétera, el ser humano, el mexicano, hablando en el contexto microsocial y macrosocial en México, hemos tenido que sobreponernos, trabajar, vivir, formar nuestra familia, tratar de ser felices, casarnos, tener hijos, estudiar, buscar trabajo, sonreír, hacer nuestra vida. Eso se requiere resiliencia para poder sobreponerse a todo eso. Entonces nos damos cuenta que en los distintos ámbitos en los que vivimos de la vida necesitamos ir desarrollando las capacidades resilientes para sobreponernos. Los ejemplos que quiero darles antes de concluir esta primer clase, bueno, yo no soy fan de estos ejemplos que les voy a dar, pero reconozco en estos cantantes sus capacidades resilientes, pero a lo mejor algunos de ustedes sí los conocen. Por ejemplo, hablemos de Paquita, la del barrio. ¿Cuántos conocen o han oído de Paquita, la del barrio? Bueno, no soy su fan, no canto sus canciones, no me gustan, pero si pensamos en esa mujer, en su ámbito familiar, personal, ha sufrido muchísimo según su biografía. Ha sido muy lastimada, muy traicionada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué hizo ella? Transformó todo su sufrimiento y todas sus adversidades con humor, con creatividad, con darle sentido a lo que le pasó, y es ahora una una cantante famosa, una cantante exitosa, y que ha hecho de su sufrimiento canciones, y que muchos en México las cantan. Es un ejemplo para que usted pueda irse dando una idea. El otro personaje del que quiero mencionar como ejemplo, también muy conocido, Juan Gabriel. Es un hombre que lamentablemente pues ha crecido con problemas familiares. En su ambiente microsocial, él tuvo muchos problemas familiares, su papá con su mamá, sus preferencias sexuales lo expusieron como factores de riesgo, pues a la crítica, al rechazo, etcétera. ¿Qué hizo este hombre? Con todo ese sufrimiento y con toda esa desventaja en su ámbito familiar y en su ámbito microsocial, igual transformó en canciones, y eso lo expresó en canciones, y esas aptitudes y esas capacidades y ese humor y esa creatividad, si se da cuenta, estamos hablando de capacidades resilientes. Le ayudan el sentido que le dio a la vida, a lo que le pasó. ¿Y qué hizo? Se convirtió en uno de los cantantes más reconocidos en todo el mundo y en México en particular. Así que, si le parece bien este ejemplo, pues haga canciones de sus problemas. A lo mejor grabas un disco. Muy bien. Vamos a concluir.
nuestra primer clase. Y por supuesto que voy a dar espacio para algún comentario, alguna pregunta o alguna duda. Con mucho gusto daremos unos minutos para poderlo hacer. Quiero invitar, quiero pedir que alguien me ayude a leer. Déjenme ver, aquí tengo en mi pantalla. Ok. Ingeniero César, ¿puedes ayudarnos a leer? Bueno, ayúdanos a leer, por favor, la conclusión. Y tengo un gráfico ahí. Ese lo voy a decir yo. Por favor. Adelante. Abre tu micrófono y te escuchamos. Las personas no resilientes se quedan estancados, anclados en sucesos de su pasado. Se encuentran viviendo el estrés postraumático, no logran disfrutar de la vida, amar, trabajar productivamente. Se amargan, viven enojados, en constante sentimiento de venganza o desquite, dolor. Ser resilientes es reconstruirse después de, es reinventarse, desarrollar creatividad, humor, fortalecer la autoestima, basarse en sus propios sentimientos de valía, desarrollar sus propias competencias y escribir, cantar, enseñar, etc. Darle sentido a la vida. Gracias, ingeniero. Usted tiene en la conclusión que escribí, tiene dos panoramas. ¿En cuál de los dos panoramas usted cree que encaja más? ¿Tú crees que encaja más? Las situaciones adversas, las crisis, el dolor, el sufrimiento, ¿cómo te han dejado? ¿Has perdido la alegría, el gozo? ¿Has dejado de ser feliz, de amar la vida, de querer superarte? ¿Has dejado de creer en los demás? ¿Has dejado de creer en Dios? ¿Has dejado de anhelar? ¿Has dejado de soñar? ¿Te has encerrado solamente a vivir, a subsistir, a despertar porque Dios te permitió tener un día más de vida? ¿O estás haciendo algo con todo eso que pasó? Eso se trata este curso, que podamos tener esa reflexión y podamos encontrarlo. Les escribí un gráfico, hice un gráfico en el que la palabra sentido a la vida es una palabra que se ha utilizado en la tanatología, se ha utilizado en la resiliencia y se utiliza en la inteligencia emocional. Por eso la quise escribir como un pequeño gráfico para que lo podamos visualizar y de alguna manera recordar. Cuando aprendemos a darle sentido a las cosas, sentido a lo que no tiene sentido, estamos en cierta forma creciendo en niveles y conocimientos de la tanatología, porque nos va a llevar a superar el duelo, la pérdida, el dolor, aceptarlo. Estamos trabajando la resiliencia, que es la capacidad de reconstruirnos, de recuperarnos, de resistir sin deformarnos. O estamos manejando las emociones que podrían destruir a un hombre. Eso es cuando le damos sentido a la vida. Abarcamos estas ciencias de la salud y podemos nosotros tener una mejor calidad de vida. Así que yo creo que no es tarde para comenzar a hacer cambios y para ponernos por encima, pararnos encima del dolor, de la situación y de ahí comenzar a crecer. Muy bien, antes de darles espacio a comentarios, preguntas o dudas, tengo una primera actividad. La primera tarea o actividad o trabajo colaborativo de su proyecto integrador. Vamos a hacer un proyecto integrador, porque con el conocimiento que vamos a ir adquiriendo, vamos a ir armando un rompecabezas para que tengamos nosotros un proyecto de nuestra propia vida. Vamos a tratar de hacer una radiografía de nuestra vida con la cual vamos a trabajar. Terminando este curso voy a tener en claro en qué voy a trabajar y cómo voy a trabajar. ¿Ok? Vamos a iniciar con esta pequeña actividad. Ustedes tienen la página número 7, una dinámica que consiste en escribir. Esta es algo muy simple para empezar, pero partiendo desde el concepto de la salud mental, que veremos en la clase de mañana, vamos a comenzar a identificar las aptitudes, ¿ok? Las fortalezas, aptitudes
que tú crees, que reconoces que tienes. Es importante que hagamos a un lado la falsa humildad. ¿Ok? Es importante, porque a veces tenemos esa falsa humildad. ¿Ves que yo siento que no? Yo creo que no. No, sí tenemos capacidades, tenemos aptitudes, porque Dios nos creó con esa capacidad y con esas aptitudes, y además conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo y desarrollando. Así que yo les voy a pedir que escriban por lo menos 3 en cada columna. 3, yo soy fuerte ¿en qué? ¿En qué tú eres fuerte? ¿Te conoces? Estamos entrando, si se fijan, a un ámbito de autoconocimiento, el ámbito del autoconocimiento en mi vida. ¿Yo soy fuerte en qué? Yo tengo qué. Yo les puse un ejemplo. Yo soy fuerte. Luego, yo tengo familia. Luego, yo puedo forjarme. Luego, yo estoy feliz. Son un ejemplo. La primer renglón, la primer hilera. Ustedes escriban otras 3 debajo. Escriban qué soy, qué tengo, qué puedo y qué soy. Es importante que podamos identificar. Esa es la primera pieza del rompecabezas del proyecto integrador que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes. Hasta este momento, preguntas, comentarios o dudas. Levante su manita y le abrimos su micrófono. O lo puedes abrir. Sí, bueno. Adelante, ¿quién? Licenciado López, habla Agustín Morales. ¿Cómo está, licenciado Agustín? Adelante, lo escuchamos. Aquí siguiendo con interés el curso. Qué bueno, me da mucho gusto. Voy a ser un poco breve. Sí. Voy a mencionar algunas personas si se encuentran participando en este grupo. Ok. Que me hagan el favor de comentarme o de decirme si se encuentran. Yanet Espinosa Pulido. María de Jesús Delgado Reyes. No está. Y Wenceslao Raúl Jiménez. Iglesias Jiménez, perdón. Raúl Iglesias. Sí, está. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Pues nada más quiero informarles que yo soy el que me voy a encargar de me encargo de hacerles un pase de lista. Veo en las imágenes, en la pantalla, los nombres de ustedes. Hay algunos que los conozco de manera a la vista nada más. Hay otros que no los conozco. Y también hacerles la invitación para que cuando manden las evidencias de su participación en este curso, me hagan el favor de ponerle su nombre, para que yo ya tengo abiertos los archivos de todos ustedes y ahí voy a ir incrustando las imágenes, los trabajos, que ustedes lo tienen que hacer de manera muy particular. Lo único que yo hago es estar haciendo un recopilado general de todas las actividades que ustedes hacen para que yo lo pueda sustentar ante control escolar, y control escolar lo va a sustentar ante la Secretaría de Educación Pública. Así que esa es mi participación, licenciado. Muchas felicidades y agradezco la participación de todos y de todas. Muchas gracias. A usted también, licenciado Agustín, por el apoyo y la asistencia a todos y cada uno de los estudiantes. Ese apoyo va a ser muy, muy valioso para la integración de su carpeta, afortunadamente. Así es. Muy bien, entonces les escuchamos. Después del licenciado Agustín, ¿alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna duda? Ok. Sí, adelante. Te escuchamos. Okay. Ya, ok. Soy Janet, solo que mi cuadro dice Jenny, mi sobrenombre. Mi pregunta es si esta tarea que dejaste, licenciado, es para mañana o es parte de lo que nosotros vamos a estar haciendo en el transcurso del curso. Okay. Es una buena pregunta.
Ya, me escuchan, ¿verdad? Es una buena pregunta, no es para mañana. Qué bueno que lo mencionas. Es para mañana la tarea. Sí, porque voy a ir avanzando, vamos a ir avanzando con actividades que se van a ir sumando y hay que ir armando un rompecabezas de esto. Ok. Muy bien, adelante. ¿Quién más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Tenemos a alguien? Diana, ¿te escuchamos, Diana? ¿Las tareas se las vamos a enviar por WhatsApp o de manera personal? Muy bueno, también gracias. No, en el WhatsApp general, salvo como les decía ayer en la reunión de bienvenida, cuando vayamos avanzando en las demás actividades, puede haber alguna información que sea un poquito fuerte, que alguien considera un poco fuerte y privada, no la escribe, la omite, pero a mí me lo envía de forma personal. ¿Ok? Gracias. Adelante, médico, lo escuchamos. Yo ayer utilicé el formato que nos hicieron favor de mandar y empecé a elaborar esa carpeta y lo envié por correo. La primera sesión lo envié por correo y así pienso ir metiendo, por ejemplo, esta tarea, meterlo ahí y enviarlo para como que documentar que voy haciendo la tarea y voy haciendo mis comentarios. Perfecto. ¿Me lo envió a mi correo? Al correo de la, la que me mandó para mandar las imágenes, las fotos. Las fotos. No, sí, es el correo de Profesionales en Salud. Sí, esa, de Profesionales en Salud. Ahí lo voy a estar mandando cada día. Por ejemplo, ahorita voy a hacer ya la tarea esa que dejó y lo voy a agregar y voy a ir haciendo como un archivo. Pues. Le felicito porque, ¿sabe? Eso nos va a ayudar a usted y a todos a ahorrar trabajo. Porque si dejamos al final la carpeta, se lleva uno mucho tiempo armar toda la carpeta de los días. Muy bien. El caso es irlo haciendo para que no se nos acumule el trabajo como le pasa a los niños con las tareas que les dan los maestros, ¿no? Entonces, así es. Así es, médico. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Bueno, ustedes me ven voltear para allá porque tengo una pantalla grande a donde veo un poco más a todos. Porque como son bastantes estudiantes, no caben en una sola pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, recorremos es la pantalla. ¿Puedes checar si alguien más? Ok. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? ¿No hay comentarios adicionales? Ok. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta primer clase. Espero que hayamos arrancado con el pie derecho, que estemos aprendiendo, conociendo, creciendo y fortaleciendo también el aprendizaje que seguramente muchos de ustedes ya tienen en estas áreas. Y vamos a seguir trabajando. Mañana iniciamos con la resiliencia y la salud mental, su relación con la salud mental, y vamos a seguir trabajando nuestro proyecto integrador. Que pasen una bonita noche todos y mañana un bendecido día. Les enviaremos el enlace para su acceso a la clase. Que Dios me los bendiga mucho. Les mando un abrazo y escriben en el WhatsApp cualquier duda o comentario.